En respuesta a Lynn, ella pregunta si el texto de la tarea puede ir justificada. Sí, lo dejo a discreción de ustedes, lo pueden hacer justificado o hacerlo al extremo izquierdo, no hay problema. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna consulta antes de que comencemos la clase? Buenas tardes, doctor. Yo tenía Buenas dos tardes. dudas respecto a la tarea. Tenía, o sea, ya no las tiene. Todavía las tengo. Entonces tengo dos dudas. Tengo dos dudas. A ver, dele pues. En primer lugar, si es que hay que agregar la investigación, no solo con que estén las referencias y las fichas basta. No le entiendo su pregunta. En las instrucciones se nos dice que primero investiguemos sobre el tema y se necesitan 4 fuentes. Pero Sí, mi duda es si agregamos esa investigación, no solo las referencias. Ah, claro, que tienen que agregar la investigación, si no, no tendría ningún sentido la investigación, ¿verdad? Se les ha pedido a ustedes que investiguen fíjese, no estoy diciendo 4, estoy diciendo un mínimo de 4, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que leer los libros, tienen que leer los documentos, de ahí tienen que hacer las fichas, tienen que hacer todo el proceso de los esquemas, los quejos, elaboran el ensayo con base en la investigación que hicieron. Además, ahí está el formato de cómo elaborar un ensayo. ¿Cuáles son las partes que tiene cada ensayo? ¿Cuál es la otra pregunta? Es sobre el interlineado que debe llevar el trabajo. Si es sencillo, doble o cómo. Uno puede hacer sencillo o doble, no hay problema. Muchas gracias, doctor. Bueno. Doctor, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi investigación la hice a partir de escuchar podcast, así como de textos escritos. Y pues, entonces, si nosotros tenemos que agregar la investigación al trabajo final, ¿qué podría hacer en el caso de los podcasts y las entrevistas y todo eso? Vamos a ver si le he entendido. Usted hizo una investigación a partir de material electrónico, ¿verdad? Sí, exactamente. A ver, aparte de podcast, ¿qué más utilizó? También vi algunos videos de entrevistas y también consulté varios textos. Bueno, entonces todo eso tiene que reflejarlo en las referencias bibliográficas. ¿Se recuerdan que yo les enseñé a ustedes cómo hacer eso a partir de Word? Si no se recuerdan, en Moodle están subidos videos de cómo trabajar las normas APA. Sí. Eso ya lo realicé, pero tengo duda acerca de la investigación de las fuentes de información. Si ¿cómo? No le escucho. No es necesario y solo me baso en los textos. Es que vuelva a repetir, por favor, es que se entrecortó la comunicación. Ok. Yo le pregunto acercar una investigación al principio del ensayo, ¿verdad? Es que mire, usted ya leyó las instrucciones. Disculpe, estimada alumna, ya leyó las instrucciones. Lo que deben hacer es seguir
las instrucciones. Es que no le he entendido qué me está preguntando. Porque usted me habla si debe incluir la investigación. Mire, es que la comunicación se entrecorta, por eso no le comprendo. Usted me habla de que si debe incluir la investigación. Por supuesto que debe incluir la investigación. En eso se basa el ensayo. No sé si comprendió, compañera. Sí, doctor, gracias. Bueno, vamos a ver, Leslie. Bueno, Leslie Estefanía pregunta si debe, permítame, vamos a ver si aquí. No, Carlos Estuardo dice, incluyendo fichas dirán con interlineado 2.0. Ya expliqué, pueden hacerlo, interlinearlo. Sencillo o dos, no hay problema. ¿Verdad? Si ustedes usan interlineado 2.0, yo eso le llamo doble espacio. Si lo van a hacer doble espacio, el ensayo debe tener 2 páginas. Leslie Estefanía dice, con una consulta, ¿cómo se deben citar los artículos de la ley? Lo que sucede es que si usted va a citar artículos dentro de la ley, debe citarlos en forma textual y poner la referencia de dónde lo está extrayendo. Mildred dice, mi investigación la realicé por medio de libros, pero yo después de la carátula realicé directamente la ficha que solicitó y continué realizando el trabajo. Sí, así está bien. Otto Bolaño, las conclusiones pueden ser de 2 oraciones cada una. Sí, está bien, no hay problema. Josué Gabriel, ¿es necesario agregar índice y sangrías en párrafos? Permítame que índice, sí, debe incluir índice, y la sangría, pues, es cuestión personal si usted desea ponerle sangría. De las páginas deben ir numeradas, sí, es mejor que vayan numeradas las páginas, pregunta Mayerly, perdón. Kiara dice, ¿se debe incluir la construcción de los párrafos? Por supuesto, es parte de lo que está señalado allí. Por favor, lea las instrucciones, jóvenes. Fíjense que pregunta si deben incluir las construcciones de los párrafos. Claro, ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a ver, Vivian, Yesenia. Miren, ya informé. Deben hacer en total 5 fichas. Yo no les estoy pidiendo 20 o 30 fichas. Deben hacer, ustedes les he pedido, fíjense que el próximo año voy a pedir mejor 5 fuentes para que hagan una ficha de cada fuente. Lo que les he pedido es que hagan en total 5 fichas. Deben hacer una ficha por cada texto, cada libro. Y de un libro o documento hagan 2 fichas para completar las 5. Diego Alejandro, ¿podemos hacer más de 5 fichas? Por supuesto. 5 es lo mínimo. Si ustedes desean hacer mucho más, mejor. Recuérdense que el trabajo del último día de recepción es el 9 de abril a las 23 horas. Después de esa fecha ya no voy a calificar ningún trabajo porque han tenido ustedes suficiente tiempo para trabajarlo. El viernes, que el último día de entrega de la tarea, ¿hasta qué hora? Ya lo expliqué, a las 23 horas. ¿Por qué dejan ustedes todo a última hora, jóvenes? Tuvieron Semana Santa. Fíjense que de la sección O, apenas 25 alumnos han entregado su trabajo.
Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. ¿Seguros que no hay alguna otra consulta, jóvenes? No, licenciado. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, yo con mucho gusto les explico, ¿verdad? Pero mi recomendación es que antes de consultar, lean de nuevo las instrucciones. Yo tengo entendido que están claras. Mildred pregunta si se agrega índice. Sí, agreguen índice. El índice se los da el bosquejo tópico. Vamos a comenzar. Sí, por favor, Mildred. Vamos a ver. Sí, cuando ustedes están haciendo el trabajo del ensayo dentro de los esquemas y los bosquejos, ya les va saliendo el índice. Vamos a ver. Hoy vamos a trabajar el lenguaje. Fíjense que ahorita estamos comenzando a trabajar el contenido del folleto que se llama Algunos elementos de normativa y de gramática de usos. Es de Carmen Rosa Pineda de Guevara. Aquí lo pueden ver ustedes. Vamos a ver. Los seres humanos tenemos necesidad de comunicarnos, ¿verdad? Por excelencia, los seres humanos somos muy comunicativos. Y el lenguaje es la facultad específica que tenemos para expresar pensamientos, emociones o sentimientos. La lengua es un producto social porque está constituido de signos que la sociedad ha elaborado a través del tiempo. Y existen diversas formas de lenguaje. Dentro de ello tenemos los gestos, las señales, los movimientos, las miradas, las palabras, ¿verdad? Entonces, de diferentes formas podemos expresarnos. Todas estas variantes nos permiten enviar señales, enviar signos. Y por supuesto, la otra parte va a recibir un estímulo para comunicarse con nosotros. El lenguaje oral o lengua es convencional. ¿Por qué le llamamos convencional? Porque todo aquello que está hecho en sociedad está íntimamente relacionado con los usos, con la forma de convivencia. A eso se le llama convencional. Por eso ustedes ven que hay actividades que se llaman convención. La convención de tal cosa, la convención de lo otro. ¿Y qué es lo que discuten allí? Discuten diversos aspectos. Y, por supuesto, la gente se pone de acuerdo. Entonces, por eso se habla que el lenguaje oral o lengua es convencional, porque los miembros de una sociedad se han puesto de acuerdo en su uso. En forma tácita. En forma tácita quiere decir que no hemos tenido que levantar la mano, no hemos tenido que decir si estamos a favor o en contra, sino que desde que nacemos vivimos en una sociedad donde existen códigos de comunicación. En la sociedad guatemalteca existen diferentes códigos de comunicación. Por ejemplo, en el área urbana de la ciudad de Guatemala, el código de comunicación es el español. Pero si nos vamos a comunidades indígenas, el código de comunicación es posible que sea el quiché, el cachiquel, el mam, el surquí, el quechí. Esas son las formas en las cuales nos comunicamos. Y decimos que el lenguaje oral es arbitrario porque cada lengua tendrá un término,
una palabra para referirse a un concepto, cosa u objeto. Vemos en la parte derecha, ahí hay un árbol. En español decimos que se llama árbol, ¿verdad? Y si yo digo árbol, cada uno de ustedes ya viene a su mente la idea de un árbol. Ya dependerá de qué árbol es el que les gusta a ustedes. Pero en otros idiomas no se llama árbol. Tiene otra denominación. Por ejemplo, en inglés decimos tree. En francés decimos arbre. En alemán, baum. O en quiché, cheque. ¿Ven? Al mismo objeto, a la misma cosa, al mismo concepto, le denominamos de diferente manera dependiendo dónde vivamos como seres humanos. Eso es a lo que denominamos como arbitrario, porque no tiene una única definición, tiene definiciones diferentes. Por eso es arbitrario. A la forma en que expresamos el español en forma individual, le llamamos habla o idiolecto. Entonces, podemos decir que un idiolecto es la forma personal en que expresamos las palabras del idioma español. Se manifiesta por medio de una selección particular del léxico y la gramática. También el idiolecto está constituido por palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y pronunciación. Como es una acción individual, podemos cometer errores. Pueden ser semánticos, o sea, de significado, de contenido, y sintácticos, de cómo construimos las oraciones. ¿Verdad? Entonces, repito, le llamamos idiolecto a la forma particular en que Juan o María o José o Walter o Jessica o Jocelyn hablan el idioma español. Cada uno de ellos, cada uno de ustedes, yo, hablamos el español de una forma particular. A eso se le llama entonces idiolecto. Ahora bien, esas formas particulares de hablar también que a veces cuando hablamos no tenemos coherencia en la forma de construir las oraciones, no es válido cuando escribimos algo, ¿verdad? Cuando hacemos una comunicación por escrito. ¿Por qué? Porque la palabra hablada normalmente es espontánea. La palabra escrita debe ser planificada. ¿Por qué creen ustedes que hemos estado trabajando todo lo referente a la lectura académica, a la redacción generativa? Porque entendemos aquí en la Facultad de Derecho que cuando ustedes van a escribir ya como estudiantes de educación superior y posteriormente como abogados y notarios, no pueden escribir en forma espontánea. No es lo que se les ocurra, sino que deben hacerlo en forma planificada. Eso al final va a determinar un producto más acabado, un producto de calidad.
Ahora bien, cuando hablamos de la comunicación oral, tenemos niveles en el uso de la lengua. Un nivel de lengua se refiere a los matices especiales que un grupo social le da a un idioma. En estos niveles inciden las circunstancias. Circunstancias es el momento en que expresamos algo. La ubicación geográfica. No es lo mismo como habla un argentino que como habla un mexicano, que como habla un guatemalteco, que como habla un peruano. También incide la educación. Depende del nivel educativo de una persona, así ustedes podrán ir valorando cuáles son las palabras que usan. La influencia ambiental. La influencia ambiental aquí no es tanto el aspecto ecológico, sino se refiere al ambiente que ha rodeado a la persona. Estamos hablando del hogar, de los amigos, de los demás parientes, de la escuela, de la iglesia, de otros lugares donde han aprendido la comunicación. También incide la ocupación u oficio, la profesión. Digamos, no podemos pedirle a una persona que limpia carros en la calle que tenga un léxico también desarrollado como un profesional del derecho. A eso es a lo que se refiere acá. Son niveles de comunicación, son niveles en el uso de la lengua. Y tenemos varios niveles de lengua, ¿verdad? Dentro de ellos está la lengua general, la lengua regional, la lengua vulgar, la lengua culta, la lengua formal, la lengua informal. Vamos a ver ahorita qué es cada una de ellas. Primero veamos la lengua general y la lengua regional. El idioma español o castellano, o sea, pueden usar español o castellano, que son sinónimos. Eso quiere decir que significa lo mismo. Esta es una lengua general que se utiliza en varios países, no solo en España. Desde hace 5 siglos lo hablamos los latinoamericanos. Hace 5 siglos me refiero con la venida de los invasores españoles. Y por eso existe una amplia comunidad de personas que hablan el español. Fíjense que el español está extendido desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile, ¿verdad? Es un idioma que lo hablan millones de personas. Por ese carácter masivo es que se le denomina lengua general, porque se habla en casi todo el mundo. Pero igual sucede con otros idiomas. Los hispanohablantes, como les decía, usamos una lengua general. General porque se habla en diferentes países. Los francófonos, las personas que hablan francés, tienen también las mismas características, aunque su espacio sea más reducido. Porque en Canadá, por ejemplo, existe la región anglófona y la región francófona. En la región donde se habla es inglés o se habla el francés. Y tenemos también los anglófonos. Se identifican por el uso de un idioma general. Los anglófonos se refiere a las personas que hablan inglés. El inglés, aparte de que usted
puede ir a Estados Unidos, a Europa, se puede comunicar muy bien con el inglés. El inglés, debido a que es el idioma de la potencia económica llamada Estados Unidos, también recibe el nombre de idioma franco, porque es el que permite la comunicación entre diferentes comunidades, entre diferentes países. A eso es lo que le llamamos lengua o idioma general. Ahora, dentro del idioma general, fíjense, dentro del idioma general, no estamos hablando de que son otras cosas, sino están dentro del idioma general, existe la lengua regional. Esta es aquella lengua o idioma que se habla en una zona de la comunidad hispánica. Tiene la lengua regional particularidades, ¿verdad? Muy específicas del léxico, el vocabulario, el uso de determinadas palabras, de la fonética, los sonidos que utilizamos para expresar las palabras y la gramática, cómo construimos las oraciones. La lengua culta se ajusta a las normas de corrección, claridad y riqueza de vocabulario. Lo podemos observar en el plano morfológico. Que esté bien escrito, que haya una coherencia en el texto. En el plano sintáctico. Como dije anteriormente, el plano sintáctico es cómo construimos las oraciones. Ahí tenemos un ejemplo. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos gradúa abogados y notarios. Y en el plano fónico. Fónico, ¿se recuerdan? Les dije, se refiere a los sonidos, cómo emitimos los sonidos. Vamos con la lengua vulgar. La lengua vulgar es la que tiene numerosas desviaciones de las normas de corrección. Le llamamos normas, cuando llamamos desviaciones, por una sencilla razón. Porque, digamos, la lengua vulgar la hablan las personas que tienen la menor educación formal. Y digamos, no están preocupadas en cómo voy a construir las oraciones o si puedo decirlo de esta manera o de la otra. No, como es un acto espontáneo, el habla es un acto espontáneo, entonces se emiten todos aquellos términos que conocemos. Y ustedes lo pueden ver muy bien. Una persona con baja escolaridad quizá no entienda muchos términos. En el plano morfológico, pues da lo mismo si dice maestro o maestro, satisfacción o satisface. Y tenemos el plano sintáctico. El plano sintáctico, recuérdense, es cómo construyo yo el idioma español, cómo construyo las oraciones. Yo tengo un unicaronal. Y por último, el plano fónico. El fónico, como les dije, es cómo suena. Entonces, ya no va a ser mendigo, sino va a ser mendigo. Mendigo. Cuando ustedes van a traer las tortillas, no dicen tortillas. ¿Me da 5 quesadillas de tortillas, por favor? Vean, me da 5 quesadillas de tortillas.
Me gusta el color amarillo. ¿Va? No decimos amarillo, sino que prácticamente eliminamos la doble L. Esto es parte precisamente de esa connotación de la lengua vulgar. Ahora veamos la lengua coloquial o familiar. Hay una diferencia entre la lengua vulgar y la coloquial o familiar. La vulgar se refiere de la puerta de la casa hacia afuera, ¿verdad? Todo aquello que se habla en el exterior, en la sociedad. La lengua coloquial o familiar, esta es dentro del hogar. Ahí se utilizan giros o formas determinadas que no siempre se adecúan a la comunicación escrita. La lengua coloquial se caracteriza por el uso de diminutivos. Tenemos guayito, tacita de café, perrito, almuercito. Y aparte de eso, tenemos los apócopes. El apócope es cuando contraemos algo por comodidad lingüística. Entonces, pues ya no es Guadalupe, es Lupe. Ya no es María José, es Majo. Ya no es María Fernanda, es Mafer. O ya no es motocicleta, es la moto. O la bicicleta, solo sería la cicle. La tele, ¿verdad? No decimos la televisión. ¿Qué estás viendo en la tele vos? Es similar a lo que hacen los estadounidenses cuando se refieren a la televisión, ¿verdad? Ellos ni siquiera contraen, sino que ellos usan siglas. La TV, watch the TV. Bueno, vamos a ver, también la refri, ¿verdad? Existen lenguas técnicas y profesionales. De hecho, el derecho, la especialidad del derecho es una de esas lenguas o de esas especialidades que requiere una lengua técnica. Cada ciencia o arte requiere de un vocabulario específico. Y que probablemente en algún momento no lo entendemos así. Vamos a ver, hay alguien aquí queriendo entrar. Existen lenguas técnicas como la medicina, el derecho, la gramática. Entre las palabras técnicas del derecho, ahí pueden ver ustedes algunas, no todas, solo algunas. Habeas corpus o habeas data, querella, hurto. No es lo mismo hurto que robo, ¿verdad? Pero a una persona muy corriente no le interesa tanto esas especificidades. Ahora, ustedes como abogados y notarios no pueden incurrir en el error de confundir hurto o robo, porque cada uno de ellos tiene sus particularidades. O el cónyuge. Vamos a ver. Lingüística. ¿Alguna pregunta por dónde vamos, jóvenes? No, licenciado.
No, doctor. No, doctor, todo claro. Vaya, entonces veamos la lingüística. La lingüística es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Fíjense que todos los elementos que se encargan. Pero podemos decir más concretamente que la lingüística estudia las estructuras del lenguaje humano. Analiza los signos del lenguaje humano articulado, del lenguaje verbal, que es el producido por el aparato fonador, ¿verdad? Entonces, la lingüística, esto es lo que estudia. Ahora bien, ¿qué es el aparato fonador? Vamos a ver. Fíjense que cuando hablamos, a veces creemos que solo usamos la boca o la lengua o las cuerdas vocales, y en realidad no es así, ya que cuando ejercemos ese derecho del habla, ponemos en práctica casi la mitad del organismo de cada persona. Ahí tenemos que el aparato fonador es un conjunto de órganos encargados de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Hay 3 tipos de órganos que componen el aparato fonador. Vamos a ver. Primero, los órganos de respiración. Son los que ustedes ven en la parte inferior, ¿verdad? Cavidades infraglóticas, los pulmones, las bronquias y tráquea. ¿Cuál es el objetivo de estos órganos? Bueno, se han dado cuenta ustedes que cuando están hablando, pues siguen respirando. Y si ustedes no tienen cuidado en el uso correcto de las comas, o es un documento que no tiene comas o puntos, entonces va a quedar en sicaire. Y a veces uno hace una pausa para tomar aire y continuar hablando. Ahora bien, la división. La lingüística se divide en varias disciplinas, ¿verdad? Veamos la fonética. Vamos a comenzar con la fonética, que como dije es una de las disciplinas de la lingüística. La fonética es la disciplina que estudia los sonidos del habla humana, cómo nos comunicamos, qué palabras empleamos. Estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones de clase. La fonética estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. La manifestación física es la voz, lo primero. La fonética observa la naturaleza física de los sonidos. Vamos a ver acá. Entre los problemas fonéticos de los hispanohablantes está el ceseo. Fíjense que los guatemaltecos ceseamos. ¿Por qué? Porque no logramos diferenciar cuando pronunciamos la C, la Z y la S. ¿Verdad? Es un problema porque para nosotros, para los guatemaltecos, esas palabras tienen igual sonido. C, Z, S. Pero no siempre ha sido así. Lo mismo sucede con el yeísmo. Aquí lo que hacemos es pronunciar igual la Y y la doble L. Veamos, cabellera, yeso.
¿Cuál es la diferencia que ustedes notan entre cabellera y yeso? Pues casi ninguna, ¿verdad? O también la pronunciación igual de la V y la B. Ahí tenemos 3 palabras. Vaso, vaso, vaso. No digo vaso, vaso, vaso. No, tenemos una sola pronunciación, ¿verdad? Vaso es un recipiente en el cual ustedes pueden tener un líquido. Vaso. Ese es el verbo vasar, solo que conjugado. Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Yo me baso en mis cuentas. Ustedes se basan en las de ustedes. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y el vaso es el órgano que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Pero igual, ustedes esos 3 términos los pueden, al pronunciar, los pueden pronunciar casi igual. Vaso, vaso, vaso. Entonces, estos son problemas fonéticos. Recuérdense, la fonética se encarga de cómo se articulan los sonidos. Ahora, entramos al área de la fonología. Estudia la forma de cómo se organizan en forma lingüística los sonidos de la lengua. Fíjense, la fonología, la fonética se encarga de los sonidos del habla. Digamos, ¿cómo suena? ¿Cómo suena tal palabra? Es lo que se le encarga a esta otra forma de comunicación, ¿verdad? La fonética es cómo suena el sonido. La fonología se encarga de cómo organizamos, cómo administramos los sonidos de la lengua. Y decimos que toda palabra es una cadena de fonemas. Tenemos fonemas consonáticos, ahí tenemos que cuando hablamos de fonología existen 2 tipos de fonemas. Tenemos el fonema consonático y el fonema vocálico. Primero se refiere a las letras consonantes. Ustedes ven, el idioma español tiene esos términos que conforman el alfabeto. Y tiene B, C, D, F, G, H, J, K, etc. Y también los fonemas vocálicos, que se utilizan aisladas o acompañadas de construir, acompañadas con infinidad de consonantes para formar morfemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque hace que ustedes pueden tener fonemas consonáticos, pero con esos a solas se pueden crear palabras. No necesariamente. Siempre tiene que haber una confluencia con los fonemas vocálicos, porque un fonema vocálico es el que permite la coherencia. Los fonemas son elementos sonoros y carecen de significado. Veamos estos 2 ejemplos. Amor. La palabra amor está formada por 4 sonidos. Es la A, la M, la O y la R. ¿Tiene algún sentido esas 4 palabras así sin estar juntas? No, no dice nada. En cambio, si las juntamos, ya no vamos a decir A, M, O, R.
Vamos a decir amor. Igual el siguiente, luz. Fíjense que luz es una de las palabras que nos permiten ver el paisaje, el tiempo, la vida de otra manera, porque la luz es la ausencia de oscuridad, ¿verdad? Y también tiene 3 sonidos, 3 fonemas. I, U, Z. Ustedes encuentran a alguien en la calle, va a decir, usted no sabe si hay I, U, Z. No, no se sabe. En todo caso, usted estaría preguntando por luz, ¿verdad? Por la luz. Separados no significan nada, pero relacionados forman unidades de significado. La fonología permite saber cómo se forman las sílabas y la separación silábica. Ahí está el punto central. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan y después estudien sobre estos aspectos de la fonología? Las palabras tienen un significado propio o primario. En la actualidad, su significado se adquiere de acuerdo con el contexto, ya tiene carácter social. Y aquí vamos a ver los ejemplos. Luis tiene una fractura en la mano. Ese es un significado primario. Es un significado que ustedes encuentran en los diccionarios, que es la mano, ¿verdad? Pero en la segunda dice, Luis compró una mano de limas. ¿Verdad? Mano. Ahora, Luis compró una mano de limas. Ese es el uso de ese término de esta manera, solo se puede hacer si estamos conscientes de que lo estamos usando para poder obtener algo, ¿verdad? De contacto. Luis compró una mano de limas, se está refiriendo a un sentido figurado. Para evitar precisamente, se compra las limas o tomates o plátanos, bananos por libra. Eso es un significado contextual. Y aquí tenemos una última comunicación. La armonía de la unión y combinación de sonidos. Esa es una expresión que se refiere a algo artístico, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden escuchar a doña Juanita, ¿verdad? Que desde la mañana tiene armonía. Es que no sé, tengo una armonía, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? No sé. Ahí tenemos entonces la armonía como un elemento que se refiere a los sonidos de la comunicación. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de lo que vimos hoy? La palabra banco también se podría usar de diferentes formas, ¿verdad? La palabra banco, claro, porque banco estamos hablando en un sentido, digamos, monetario, ¿verdad? Financiero. Y también banco como un objeto en el cual nos podemos sentar, es un mueble. Lo mismo, la misma palabra mano, vean, tiene 3 significados, porque mano en el sentido de parte del organismo, ¿verdad? Del organismo, ya sea un ser humano o ya sea un animal, aunque en los animales ya lo estamos reflejando en el sentido de patas, ¿verdad? Sería solo en el caso de los seres humanos.
Decimos en un barbarismo. No necesariamente, porque lo que estamos haciendo, dándole otros usos, puede ser más un uso, digamos, un regionalismo. Porque podríamos decir, fíjese que la mano no lo podemos entender como un barbarismo, porque se convierte en una medida para adquirir algo. Una mano de limón, una mano de tomate, una mano de jocotes. Tiene una utilidad, ¿verdad? En Guatemala una mano tiene sentido en el mercado. Y también tenemos la expresión, hola mano, ¿cómo estás? En el sentido de amistad, de amigo. Vamos a ver, ¿alguna otra intervención, jóvenes? No, licenciado. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, jóvenes, les agradezco la atención a la presente y nos vemos el día viernes, ¿verdad? Espero que la pasen muy bien. Gracias, licenciado. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde. Licenciado, una pregunta. Sí. Fíjese que yo tengo esta duda de que si hay que agregarle interlineado y justificación al trabajo también. El interlineado lo puede hacer sencillo o lo puede hacer a doble espacio. Si usted desea, le pone sangría. Si no, no hay problema. Ok, gracias. Bueno.